En 3, 2, 1, ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto poder empezar una nueva conferencia con ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy curioso y un tema muy pues, importante dentro de la psicología en general. Y vamos a abarcar más o menos la teoría freudiana. No sin antes presentar a mis compañeros Jorge Alberto, Saúl Esparza, Virginia, Kevin Piña y Raciel. Bueno, a lo largo de este video vamos a empezar a desarrollar todo lo que fue pues la corta vida de Sigmund Freud, así como sus aportaciones y pues desarrollar explicando más o menos la teoría freudiana con base en cinco distintos modelos que desarrolló Sigmund Freud. Bueno, ¿pueden darle la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, Sigmund Freud nació en el año 1856 en Austria. Se le considera como una de las figuras más importantes del siglo XX debido a sus aportes y es considerado como el padre del psicoanálisis. Pasó la mayor parte de su infancia en lo que fue en Viena ingresó a la escuela de medicina y se graduó como neurólogo en el año 1881. Posteriormente falleció en Londres en 1939 debido a una sobredosis ¿cómo se llama esa cosa? Morfina, debido a que un amigo cercano a Freud le inyectó una dosis de morfina por el dolor que no aguantaba del cáncer de boca que él ya padecía. Las primeras investigaciones que ya desarrolló Sigmund Freud como profesional fueron del uso de la cocaína para fines terapéuticos. Desarrolló su primer artículo sobre la cocaína en el año 1884. Freud creía que la cocaína podría servir como tratamiento para el asma, migraña, como estimulante mental e incluso como cura a la adicción a la morfina. Cabe recalcar que tiempo después desarrolló el uso de la cocaína para tratar la adicción a la morfina que padecía su amigo, lo cual pues no ayudó y al contrario empeoró y 7 años después falleció. En 1910 se fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, pero fue hasta 1919, un año después de que concluyera la Primera Guerra Mundial, perdón, para que tuviera ese impacto socialmente, geográficamente y científicamente hablando, convirtiéndose en un referente no solamente en la psiquiatría, sino a la cultura crítica de ese entonces. Bueno, como ya les había mencionado, vamos a desarrollar la teoría freudiana a través de 5 modelos, en el cual el primero que se mencionará será el modelo dinámico. El concepto dinámico hace referencia a un conflicto entre dos fuerzas. Este se produce en la mente y las dos fuerzas que, pues por así decirlo, combaten para causar esa dinámica es entre las fuerzas instintivas, que estas buscan una gratificación, y las defensas, que procuran inhibirlas. El resultado de esta interacción surgen los procesos psicológicos. Los mecanismos de defensa es algo que provoca la dinámica que hay entre las fuerzas instintivas y las defensas. Esto nos va a permitir adaptarnos en nuestro ambiente y poder sobrellevar y poder pues afrontar aquellas situaciones que nos generen como que riesgo, peligro, miedo. A continuación, les voy a mencionar un poco sobre los mecanismos de defensas, los cuales cabe recalcar que estos son inconscientes, pero nos ayudan ahora sí que adaptarnos a esa parte ni de las defensas, ni de lo que son las pulsiones, sino un punto medio. Eso es lo que nos ayudan los mecanismos de defensa. Posteriormente vamos a empezar a ver algunos. El primero de ellos es el desplazamiento. Este se refiere a una redirección de un impulso hacia una persona u objeto. Claro ejemplo es cuando los padres de familia son regañados por sus jefes y este padre de familia llega a casa molesto y pues lo primero que hace pues es desquitarse con sus hijos o desquitarse con su esposa. Ahí está redireccionando ese impulso de enojo hacia otra persona porque sabe que no puede direccionar ese impulso hacia su jefe porque lo más probable es que lo corran. Entonces, lo que se va a desarrollar, pues, es una redirección de ese impulso hacia otra persona con tal de descargar esa furia o ese enojo que pues, su jefe le causó. El segundo mecanismo de defensa es la sublimación. La sublimación es toda aquella conducta
pues reprochable dentro de la sociedad, pero que es tan disfrazada que puede ser aceptada socialmente hablando. Un ejemplo claro de ellos son aquellos deportes que incluyen demasiada violencia, como lo es el box, como lo son las artes marciales mixtas, el taekwondo o el karate. Todos estos deportes son se subliman mucho, ya que los deportistas descargan como que esa ira, esa violencia hacia otras personas, pero no por medio de asaltar o por medio de robar o por medio de casi matar a una persona, sino por medio de un deporte, que eso es As algo que está socialmente aceptado. o como Entonces, los que tienen, profesiones tipo carnicero o totalmente. peritos o cosas así. Sí, claro. O sea, están, ahora sí que subliman ese instinto de asesino con darte tu carne, Sí, porque al sí, final sí. de cuentas están matando y están pues dando carne, pero pues por un oficio que pues es aceptado socialmente porque pues necesitamos comer, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, el siguiente mecanismo es la represión. Este fue uno de los primeros mecanismos que Sigmund Freud desarrolló y creó, y este hace referencia a que nosotros borramos eventos y pensamientos que nos causan pues dolor, que nos causan ese sentimiento de tristeza, o incluso pues no queremos recordarlos por vergüenza, ¿no? Eh, la proyección hace referencia mucho a la tendencia de que los individuos atribuyen ciertos motivos, pensamientos, sentimientos a otras personas. Un ejemplo, hay veces en las que nosotros, incluso en la terapia, ¿no? Cuando nosotros proyectamos esos sentimientos de que nos identificamos con esa persona y por tal motivo perdemos ahora sí que la objetividad hacia el tratamiento de esa persona. O incluso en nuestras parejas. Hay veces en las que nosotros proyectamos como que esos sentimientos que le teníamos a nuestra mamá, a nuestra pareja. Entonces, pues la proyección más que nada, pues es todos esos aquellos sentimientos, motivos o sentimientos que tenemos hacia una persona e involucrarlos hacia otra. El siguiente mecanismo es la negación. La negación es un mecanismo muy cotidiano en las pérdidas familiares. Ese mecanismo en el que pues tú no aceptas la partida de ese ser querido o no aceptas perder tu trabajo, no aceptas terminar una relación y pues es uno de los principales mecanismos de defensa que establecía Sigmund Freud. Después sigue lo que es la regresión. La regresión hace referencia mucho a emular o a reemular esos patrones conductuales que alguna vez se desarrollaron en alguna etapa evolutiva. Eso se desarrolla mucho en lo que son en los niños. Por ejemplo, cuando los niños tienen un hermano menor y pues ahora sí que el foco de atención es el nuevo hermano, este vuelve a retroceder antiguas conductas que ya no había desarrollado, pero con tal de buscar la atención pues, de los padres o de la familia, pues vuelve a volver a hacer esas conductas que ya no había pues desarrollado. El siguiente mecanismo de defensa es la formación reactiva. Aquí es un mecanismo en el que se reprime pues lo que en verdad se siente y pues se controla con un comportamiento totalmente opuesto. Pues yo me puedo enojar con mi pareja y yo realmente estoy muy enojado con esa persona, pero yo le hago saber a esa persona y yo le demuestro que realmente no estoy enojado, pero yo estoy muy molesto con ella, pero con tal de no pelear o con tal de no buscar pues esa discusión, pues nada más digo que las cosas están bien y que sin ningún problema, pero yo por dentro estoy muy molesto con esa persona. El aislamiento es un mecanismo en el cual nos podemos divorciar de los recuerdos, de los sentimientos, e incluso hasta socialmente hablando, ¿no? Pues también el aislamiento se da mucho, pues, en trastornos mentales como la depresión o la pérdida de un familiar o no haber logrado algún objetivo que nos teníamos fijado, ¿no? Y la racionalización es pues, el último mecanismo de defensa que establecía Sigmund Freud, y esta hace referencia a que sustituye una razón real que no es aceptable por otra que no, por otra que más o menos es aceptable en la sociedad. Esto es, por ejemplo, cuando te invitan a bailar y tú no sabes bailar. Entonces, cuando tú le dices a la persona que tú no sabes bailar, pues puedes caer pues a que te ridiculicen o a que seas exhibido en público. Entonces, por lo tanto, tú vas a sustituir esa verdadera razón por otra. Entonces, tú vas a decir simplemente es que no me gusta bailar porque llego a sudar mucho o no me gusta bailar porque me Porque me da canso pena. fácil. Ajá, o porque me canso fácil.
Entonces ahí estás dando una razón totalmente diferente, pero que es aceptada dentro de la sociedad, pero pues no realmente la razón por la que tú no quieres bailar, porque la razón verdadera es de que tú no sabes bailar. Bueno, a continuación vamos a ir con el siguiente modelo. Al compañeros, yo soy. Ahora les voy a explicar sobre el modelo topográfico. Este modelo está medio curiosón, está muy bonito. Pues bueno, el modelo topográfico lo desarrolló Freud, por ende, durante la primera etapa de su carrera. Originalmente fue descrito en una de sus obras clave, que fue la interpretación de los sueños. Esta teoría sobre la personalidad también es conocida como primera tópica. El modelo topográfico divide la mente en tres regiones: la inconsciente, la preconsciente y la consciente. La inconsciente es el nivel más profundo de la mente. En él se ocultan pensamientos, impulsos, recuerdos y fantasías a las que resulta muy difícil acceder desde la conciencia. En el nivel consciente se encuentran todos los pensamientos, emociones y acciones directamente relacionadas con la realidad. Es el sistema más accesible para nosotros, mediante el cual nos relacionamos con los estímulos externos o internos a través de los sentidos. El preconsciente es el sistema situado entre el inconsciente y el consciente, separándole de aquel. La censura está formada por aquellos sentimientos, pensamientos, fantasías, etcétera, que no están presentes en la conciencia, pero pueden hacerse presentes de manera fácil. Ok, ¿sigues con el estructural o...? Sí, sigue mi compañero Raciel, hermano. Sí, sigue Raciel. Bueno, a continuación, el modelo estructural. Bueno, Freud se refirió al modelo acerca en relación a cómo actuamos, o mejor dicho, a la formación de nuestra personalidad. Esto fue desarrollado a partir de sus primeros postulados, que son el yo y el superyo. Freud decía que a partir de estas estructuras psíquicas, el ser humano sabe cómo ser, relacionarse y actuar frente a alguien o a los demás. En primer lugar, tenemos a lo que decía Freud acerca del principio del placer, que esto va relacionado con nuestras funciones más instintivas, como son el dormir, el comer o incluso el descansar. El segundo es el bueno, Freud decía que a partir de la función psíquica es un regulador entre ello y el superior, y aquí se ve el principio de la realidad, es decir, ya aprendes a actuar de tal manera frente a alguien multitud, o mejor dicho, frente a los demás. Por último, tenemos a lo que es el superior. El superior bueno, se desarrolla a partir de los 3 años adelante. Bueno, este superior, Freud dice que los individuos ya son capaces de seguir normas o reglas sociales que van a partir de sus padres, tutores. Bueno, conformación de los tres psíquicas decía que una personalidad está conformada a partir de una de estas, o en combinación de estas, a partir de una premisa de que puede seguir una o la otra. Ok. Bueno, es mi turno con el modelo genético. Y para explicar este modelo, Freud formuló las 5 etapas psicosexuales en el individuo, el cual mencionaba que el comportamiento del ser humano está regido por la búsqueda de gratificación en zonas erógenas del cuerpo. Estas zonas iban a estar cambiando según su edad. Freud postulaba que cuando esa búsqueda de gratificación o descarga de tensión en alguna de las etapas psicosexuales del ser humano eran reprimidas, pudiera haber conductas desadaptativas que difícilmente pudieran revertirse. Las etapas que el mismo Freud postuló fue la oral, que surge en los primeros 18 meses de vida del ser humano y se caracteriza por la boca como la zona principal que busca placer. La anal, que surge tras la culminación de la etapa oral hasta los 3 años, y esta se caracteriza por el control de esfínteres. La fálica, que surge de los 3 a los 6 años de vida, y esta se caracteriza por los genitales como zona que busca del placer. La latencia. Esta inicia de los 7 años hasta el inicio de la pubertad. La etapa de latencia se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada, pero en esta etapa aparece lo que es la vergüenza y el pudor. Y por último, la genital. Esta aparece en la pubertad y se prolonga en adelante. Se caracteriza por los cambios fisiológicos que el individuo va experimentando. Y
Por otra parte, tenemos el modelo económico. Se trata del campo de la personalidad desde una perspectiva freudiana que trata del funcionamiento de la energía en nuestro psique. Esta perspectiva se puede describir como todas aquellas cargas, descargas, sobrecargas y equivalencias que se movilizan en nuestro aparato psíquico. La elaboración psíquica es decir, la transformación de la energía. La pulsión se trata de la fuerza que nos impulsa a satisfacer tensiones internas que no necesariamente deben de ser de índole sexual. La catexia, la capacidad con la que contamos para dirigir nuestra energía pulsional hacia un objeto o representación, entonces vendrían siendo descargas de energía psíquica. El ello, según Freud, sería el origen de las catexias, es decir, esa tendencia a satisfacer nuestras necesidades buscando el placer. El líbido es la base del dinamismo de la mente y del desarrollo psicosexual, aunque va más allá de lo sexual. Se trata de aquella energía que proviene de nuestras pulsiones y que dirige nuestra conducta. Por lo tanto, puede estar relacionado con todo aquello que nos produce placer. Por ejemplo, el comer. La pulsión de vida son los impulsos que nos motivan a no renunciar al placer en pro de la supervivencia y el bienestar. Y por último, la pulsión de muerte representa el deseo inconsciente de muerte, de vuelta a lo inorgánico, de regresión, reposo y disolución. Sí, 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 tómate tiempo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el caso de Ana. El caso de Ana se trata sobre que es una joven de 21 años, la cual es proveniente de una familia acomodada y es austríaca. También se trata de una chica que es muy inteligente y bastante culta y que sin embargo llegó a presenciar muchos síntomas bastante, se podría decir, extravagantes, los cuales se trataba de que entraba en trances y les llamaba a esto en nubes. Bueno, así se refería a sus trances. Ay, esperen. También sufría dentro de esto, sufría en sus alucinaciones que veía serpientes y calaveras. Y dentro de ello, pues se quedaba muda, se paralizaba, no podía beber líquidos y a veces olvidaba su lengua materna, que era el alemán, y solo podía hablar el inglés y francés. Ana llegó a padecer ceguera, sordera, parálisis parcial de brazos y piernas, estrabismo ocular y lo más llamativo que era una afección al lenguaje. Esto era la parafasia, me parece. Esto la llevaba a ocasiones a perder la capacidad del habla o incluso a olvidarse de su propio lenguaje nativo, que era el alemán, sustituyéndolo por otros que era el francés y el inglés. ¿Pueden seguirle ustedes tantito? Ok. Bueno, Ana también, bueno, llevaba una vida un poquito monótona. Ella cuidaba de su papá enfermo y este mismo también llegó a aparecer como que muchos síntomas demasiado pesados. Y, ¿ya estás bien? No, ok. Me espero. Bueno, a primera vista, los síntomas que llegó a padecer esta Ana no tenían como que relación alguna entre sí mismos, viendo desde la perspectiva médica, pero aún así, bueno, fue hasta que Breuer empezó a tratarla, que empezó un poquito a atar los hilos y ver que al ser estas cuestiones persistentes, tenían que ver un poquito más que nada con el estado anímico de Ana. Bueno. Cuando Brewer comenzó a tratarla, tenía una tos persistente que la dejaba exhausta, también tenía parálisis en su rostro, un brazo y una pierna. Su padre sufría de un absceso tuberculoso y ella era quien lo había atendido durante toda la enfermedad. Sin embargo, ella misma comenzó a enfermar, a pesar de todo esto, ¿no? Joseph Breuer la hipnotizó, pero notó que cuando la hipnotizaba, llegaba a tener estas cuestiones de, esas cuestiones de... Virginia, ¿ya estás bien?
Ya. Ah, ok. Bueno, la primera vez que la hipnotizó, notó que tenía algunos relatos muy caóticos. Y bueno, después optó por hipnotizarla por segunda vez, la cual se preguntó si le molestaba algo dentro de mientras estaba hipnotizada, y la cual ella respondió con una frase bastante extraña, y él notó que pues dentro de esto ocupaba 5 idiomas, y pues de manera intuitiva consideró en ya no utilizar la hipnosis con ella. Y desde entonces, pues Bauer enfocó el tratamiento empleando la escucha como principal herramienta con ella, y para que hablara y dijera cualquier cosa que viniera en su mente en ese preciso instante. Y bueno, después de esto se dieron cuenta que, que los síntomas mejoraron y que parecían, bueno, y que aparecían las bases en lo que sería el método de libre asociación o asociación libre. Y este lo tengo anotado. Sí, no te preocupes. Bueno, ella comenzó a llamar estas sesiones como limpieza de chimenea o cura por la palabra. Bajo esta última acepción quedó identificado el psicoanálisis en la historia de Bauer, y por su parte llamó a este procedimiento como método catártico. Y bueno, ahí estaba la clave de todo, que era la cura del habla y el relato de los hechos traumáticos para aliviarlos. Al menos esto sucedía pues parcialmente, la angustia del paciente, con una terapia improvisada. Bauer había dado con un posible método de curación para la histeria, que esta la iba a transmitir con su colega que era Sigmund Freud, el cual a su vez la adoptaría también dentro de su conocida teoría del psicoanálisis. Gracias. Sí. Bueno, a continuación hablaremos acerca de las etapas de la enfermedad de Anna Au. Bueno, como ya lo decía mi compañera, Anna Au fue uno de los primeros casos que se presentó frente a Freud. Bueno, en este caso, Freud pudo identificar 4 etapas principales bajo el cual se obtuvieron datos pertinentes, divididos en, como ya les había mencionado, en 4 etapas principales. La primera etapa era la incubación latente, perdón. En esta etapa va desde, bueno, se originó principalmente en el año de 1880 hasta el 10 de diciembre, teniendo una duración promedio en el cual se identificó que la enfermedad empieza a emerger de forma clara, es decir, ya se empieza a manifestar los primeros síntomas. La segunda etapa es la enfermedad manifiesta. Bueno, aquí ya va relacionándose un poco más la enfermedad, ya que la enfermedad está un poco más presente y los síntomas son claramente más notables, ya que en este caso Freud tenía la de identificar los síntomas principales. ¿Le puedes pasar al siguiente, por favor? Bueno, en la tercera etapa, Freud la denominó como sonambulismo intermitente. En abril y diciembre de 1881, Ana empieza a experimentar un sonambulismo periódico, pero Ay, su cabrón. comportamiento es aparentemente... Perdón. Ajá, continúa. Bueno, como les decía, en abril y diciembre de 1881, Ana empieza a experimentar un sonambulismo periódico, pero su comportamiento es aparentemente normal. Bueno, aquí estaríamos hablando de que aparentemente la sintomatología es centrada en que ella tiene una perturbación a la hora de dormirse y que se ve claramente manifestada en el sonambulismo, pero a pesar de esto se le comprendía que su comportamiento era aparentemente normal. Mientras que en la etapa 4 ya estaríamos hablando de la recuperación, hablando ya meramente de mezclar el psicoanálisis. Bueno, aquí Brewer afirma que después de su tratamiento, Ana realizó una lenta recuperación de su enfermedad que se alargó hasta junio de 1882. Bueno, como nos dimos cuenta, su recuperación tardó prácticamente 2 años, ya que gracias al tratamiento de Brewer y en colaboración con Freud,
pudieron como que rescatar a Anao de de esta enfermedad. Bueno, como lo habíamos visto anteriormente, los síntomas de Anao eran eran variables. Contaba con parálisis, tenía movimientos involuntarios, movimientos oculares involuntarios, hidrofobia, letargo y dificultades en el lenguaje. Respecto a la parálisis, presentaba parálisis en en el brazo y la pierna derecha. Los movimientos oculares involuntarios también llevaba de la mano con problemas de la visión. La hidrofobia es, pues, y miedo a una fobia a la comida o al agua. Y el letargo se sentía constantemente adormecida, cansada. Eso lo presentó entre el 11 de diciembre de 1881 y el 1 de abril de 1882, el año siguiente. Dificultades en el lenguaje, como lo habíamos comentado. Anao presentó estas cuestiones raras en las que olvidaba su lengua materna y empezaba a hablar, como era una mujer culta, empezaba a hablar otras lenguas como inglés y francés. Bueno, el tratamiento de Brewer. Hay que recordar que en la recuperación, bueno, Breuer y Freud creyeron que la recuperación se dio debido a que el revivir estas ansiedades inconscientes que tenían y presentarlas como alucinaciones y experiencias traumáticas y volverlas conscientes podían ayudar podían ayudar en sí a sus pacientes. ¿Sí? Con el tiempo, los problemas de Anao cesaron y se logró una recuperación gradual, poquito a poquito, lo cual concluyó con ellos dándole un perro mascota para que la cuidara y participara en obras de caridad, ayudando a otras personitas enfermas. A ver, permítame. Perdón, me salté una diapositiva, lo siento mucho, chicos. Pero bueno, el tratamiento de Breuer, como les comentaba, constaba que en la terapia por el habla, en el método catártico, en el cual su paciente, Anao, relatando todas estas experiencias que esta misma vivió, poco a poco iba a llegar a este punto de catarsis en el cual se iba a liberar de toda esta histeria que tenía acumulada. Y bueno, pues más o menos es uno de los mayores casos y mejores exponentes que tiene el psicoanálisis. ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo al respecto, chicos? Sí, de hecho, cabe recalcar que parte de ese miedo o esa no querer comer ni tomar agua fue más por un trauma que le cultivó su abuela. Porque me acuerdo mucho que en la literatura mencionaba que eso se originó ya que la abuela hacía que esta Nao compartiera tanto la comida y el agua, el mismo plato junto con su perro. O sea, tenían que compartir comida y agua juntos. Entonces ahí su miedo y ahí ese trauma de no querer tomar ni comer agua por estar expuesta a que volvieran a juntarla con un perro a fuerzas. Y es por ello, muy, muy curioso, que tanto Brewer como Sigmund Freud le dan un perro mascota, porque incluso Anao también tenía como ese miedo o ese desprecio a los perros por la misma razón. Cabe recalcar que Ana O es una de las exponentes feministas más reconocidas y más importantes de la historia, ya que ella fue pues de las pilares que desarrolló el movimiento feminista pues ahí en Austria y posteriormente fue pilar para que se desarrollara en el mundo. E incluso también hablan de algo muy curioso ahí, porque si dan cuenta, en el tratamiento lo primero que se realizó fue el método de la hipnosis. Eso lo desarrollaba mucho Charcot, que lo fue aprendiendo de Sigmund Freud. Bueno, Sigmund Freud fue aprendiendo de Charcot, posteriormente lo fue desarrollando con Brewer, vieron que no funcionó y ahí dieron pie a un nuevo método que iba a ser una piedra angular para que pues que comenzara a tomar en serio el psicoanálisis dentro de lo que era la terapia, ¿no? El método catártico o el método de asociación libre, en el cual pues ahora sí que no había ningún tipo de tabú o ningún tipo de censura ante todo lo que expresaba tu paciente con tal de pues ir curándolo, ¿no? Entonces ahí fue que también es como que fundamental porque se fue deshaciendo la hipnosis, algo que era muy conocido en ese entonces, que era pues muy, muy benéfico para lo que era tratar lo que era la histeria y la neurosis. Y pues ya sería todo, compañeros, y pues nada más recalcar que pues en esa teoría pues fueron fundamentales muchos autores filósofos como Schopenhauer, como Franz Brentano, Charcot, Leibniz e incluso el mismo Charles Darwin con su teoría